en esa mañana. Am, Estamos en temporada de Adviento y estamos buscando entender el verdadero Cristo de la Navidad. Sabemos que ah, es una ocasión donde nosotros traemos a la vista el árbol, las canciones, los regalos, pero nosotros tenemos, yo creo que una dificultad en discernir el verdadero Jesús de la Navidad. Porque nosotros hemos caído en la tentación de secularizar la Navidad. Secularizamos la Navidad cuando tenemos Jesús oculto a plena vista. Él está ahí. Cantamos canciones sobre Él, hablamos sobre su nacimiento, cantamos su historia, decoramos con motivos relacionados a Jesús. Todo habla de Jesús, pero en el fondo, Navidad es como familia, regalo, un tiempo de comunión, un tiempo de paz y armonía. Jesús está ahí, pero no está. Y ese es el problema que tenemos nosotros con la Navidad. Nosotros necesitamos redescubrir el Jesús que la Navidad apunta. Y necesitamos principalmente querer conocer ese Jesús, más allá de tenerlo ahí como un ítem decorativo en nuestro arbolito. Necesitamos conocer más profundamente quién es Jesús, pero no tenemos tiempo para conocer Jesús. Queremos que nos salve, pero conocer toma tiempo, conocer toma dedicación, y no hemos puesto tanto empeño en eso porque estamos satisfechos con lo que ya tenemos de Él. Y ese es el problema. Necesitamos profundizar nuestro conocimiento de Jesús, querer conocer a Jesús. Pero el texto que vamos a utilizar para nuestra meditación está exactamente instruyendo a una persona a que conozca a Jesús más profundamente, a que tenga seguridad de lo que se le había informado sobre quién era Jesús y que pueda conocer a Jesús de una forma transformadora. Es el texto que está en Lucas, el capítulo 1, en los versos 1 al 4. Es la introducción del Evangelio de Lucas. Lucas fue escrito por Lucas, obviamente, y que no fue uno de los discípulos de Jesús. Él fue compañero del apóstol Pablo, caminó con el apóstol Pablo, pero vino después, era un médico y que hizo una profunda investigación. De hecho, Lucas es el autor del Nuevo Testamento que más escribió. Uno cree que es Pablo, ¿no? Porque Pablo gana esa impresión porque son 13 epístolas y uno dice, bueno, escribió muchos libros, pero Lucas que escribió 2 libros, pero esos 2 libros son más extensos que las 13 de Pablo. Porque él puso mucho contenido ahí. Y esos versículos de 1 a 4, así como la genealogía que vimos la semana pasada, son de esos versículos que uno lee y dice, bueno, aquí como que es una información no tan así como útil para mi vida espiritual. Así que bueno, es solamente un prefacio de un libro y no hay mucho más que sacar de aquí. Pero esos versículos son fantásticos. Acompáñenme en la lectura ahí de lo que la Nueva Versión Internacional presenta de esos versículos. Dice así: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Buenísimo, ¿cierto? Pero la nueva versión de la Biblia de las Américas trae con un poquito más de elaboración artística. La Biblia de las Américas tiene la lectura más, una traducción más literal del texto y por lo tanto nos da aquí algunos detallitos. Mira cómo dice, y escuchen esa lectura según la Nueva Biblia de las Américas. Dice: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas,
tal y como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Mucho más elegante, ¿cierto? ¿Qué dice ese texto? Lo que dice es lo que dice. Bueno, muchos han intentado escribir sobre Jesús, pero yo también me sumo a este grupo de personas para que tú sepas exactamente qué pasó. Aquí Lucas está haciendo un esfuerzo, claro, por hacer Jesús conocido, ¿cierto? Ese prefacio quizás para nosotros pase desapercibido, pero ese prefacio es un prefacio que se verifica en muchas de las literaturas griegas antiguas. Es muy parecido, de hecho, a los prefacios que Plutarco, Heródoto, Tucídides y Polibio utilizaban en sus libros. Por lo tanto, Lucas, proveniente de esa mentalidad griega, también introduce su evangelio diferentemente de lo que hizo Mateo. ¿Cómo introdujo Mateo? Genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. ¿Cómo introdujo Marcos? Jesús ya está grande, evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. Juan está bautizando y ahí está Jesús. Sí, como al hueso. ¿Cómo introdujo Juan? Filósofo, ¿cierto? En el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Por eso Lucas es el más académico, por decirlo así, el más internacional. Cualquier lector internacional acostumbrado con las obras griegas iba a tomar Lucas y iba a decir, bueno, está escrito como que para que nosotros pudiéramos asimilar. Hay un link ahí con lo que, y ese es intencional, no solamente para Teófilo, porque probablemente Teófilo debiera ser una persona de un alto nivel, porque esa expresión excelentísimo hace referencia a lo que hoy día sería su majestad, o cuando alguien se refiere a un juez importante, ¿cierto? Por lo tanto, era una persona importante. No sabemos quién es, tampoco es tan relevante quién sea, pero era una persona a quien va dirigida ese evangelio y también el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora, por lo general, saltamos esos versículos como si fueran poco importantes, pero son muy importantes. Son muy relevantes, porque cada introducción de los libros dan el contexto en el cual el libro se va a desarrollar, hacia dónde apunta. Y aquí también da lo mismo. Ese evangelio fue claramente construido para instruir a una persona en específico y obviamente a todo el pueblo de Dios sobre quién exactamente es Jesús. Así de importante es Jesucristo y por eso vale la pena profundizar en su persona. Mira, ¿qué es lo que ese texto nos puede enseñar? Dos verdades que ese texto nos trae sobre la encarnación de Jesús. Dos verdades sobre la encarnación que este prefacio nos revela. Por encarnación estamos hablando del nacimiento de Jesús. A veces se habla nacimiento, pero literalmente, teológicamente es eso, la encarnación del Mesías. ¿Qué es lo que dice ese prefacio sobre la encarnación del Mesías? ¿Qué es lo que dice esos pocos versículos, esos 4 versículos sobre el nacimiento de Jesús? Hay dos cosas muy básicas, pero a la vez muy profundas. La primera es que conocer a Dios es posible. Nosotros quizás hemos dado por sentado esa afirmación, pero eso no es para nada sencillo. Conocer a Dios es posible. Aquí Lucas está diciendo, entre otras palabras, que estas cosas que sucedieron aquí son cosas maravillosas y apunta hacia la revelación de Cristo. Pero mira lo que dice el texto. El texto dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas. Yo busqué en el griego para ver si decía cosas de verdad o si era una flexibilización de nuestro idioma. ¿Qué cosas son esas? Yo no sé ustedes, pero para mí cosa puede ser cualquier cosa. Una cosa, tráeme esa cosa esa, ¿cierto? Unas cosas pasaron ahí. Y de hecho, ustedes vieron la comparación con la
la Biblia de las Américas, y pone ahí como algo, es parecido, es cosas, son eventos. Y de hecho no especifica qué, pero todo el relato, todo eso, el relato de los 4 versículos está girando alrededor de esas, entre comillas, cosas. Porque esas cosas, ellas fueron primeramente redactadas por muchos. Muchos han intentado explicar esas cosas. Esas cosas fueron transmitidas por los testigos. Esas cosas fueron investigadas por Lucas y esas cosas fueron puestas en un relato ordenado. Por lo tanto, todo gira alrededor de esas cosas. Y por cosas, Lucas se refiere al ministerio de Jesucristo, que es lo que va a explicar con todo su libro. Son esos eventos maravillosos que son tan maravillosos al punto de ser traducido como la buena noticia. No una buena noticia, sino que la buena noticia. Los evangelios, ellos tienen un estilo literario específico. ¿Qué es el estilo evangélico? Que cuenta una narrativa, pero no solamente para mencionar hechos históricos, sino que porque esos hechos históricos son de por sí mismo doctrina. Es Dios revelándose. Por lo tanto, es doctrina a la vez de historia. Y eso es sumamente importante, eso es lo que Lucas quiere apuntar. El hecho de que varias personas hayan escrito, el hecho de que él se diera el trabajo de sentar y escribir todo eso, es porque eso era muy relevante. Pero piense conmigo por un segundo, ¿qué pasa si la información más importante que tú necesitas está fuera de tu alcance? Sabemos que cuando manejamos, todo auto tiene un punto ciego, ¿no es verdad? Es ahí donde chocamos. Porque es algo que está pasando alrededor suyo, pero no puedes ver por una cuestión de ubicación, pero que está ahí. Todos nosotros tenemos la necesidad de ciertas informaciones básicas. ¿Cuántas veces perdiste una oportunidad porque alguien no le había informado a la hora correctamente? Llegaste tarde. La información es fundamental, pero ¿qué pasa si yo no tengo la información que yo más necesito? A lo que voy es, la información y el contenido que nosotros más necesitamos es conocer a Dios, no meramente de forma intelectual, pero de forma plena. Pero el problema en conocer a Dios es que no podemos hacerlo. De partida, desde que el mundo cayó en pecado, conocer a Dios pasó a ser una tarea imposible. O al menos conocer a Dios de forma personal. No se puede. Nosotros normalizamos así como de conocer a Dios, buscar a Dios, como si fuera fácil. De la misma manera como nosotros normalizamos así como que hoy voy a hacer una llamada a mi familia que está del otro lado del mundo. Como si fuera fácil. Vuelve 30 años atrás y trata de llamar a alguien al otro lado del mundo. A 50, 100. Esas personas de 100 años atrás va a decir, qué locura, ¿cómo vas a llamar a alguien del otro lado del mundo? No puedes hablar con alguien que está al otro lado del mundo. La tecnología normalizó y quizás nosotros pensamos que esa relación con Dios también puede ser así. Cierro los ojos y hablo con Él. Como que tiene el deber de escucharme. Tú sabes que nadie tiene el deber de escuchar a nadie, ¿no es verdad? Por eso cuando te llaman ahí para vender planes en tu celular, tienes el derecho de decir no o simplemente colgar. ¿Sí o no? Sí. Creo yo. No tienes la obligación de escuchar ahí todo el speech de la persona. Si tú no tienes la obligación de escuchar a quien tú no quieres, mucho menos Dios, ¿no es verdad? ¿Por qué Dios tendría que escucharte a ti? Porque eres más lindo, más bonito, más peinadito. No. Tenemos que reconocer eso. Conocer a Dios no es posible en nuestra condición normal. Y de lo que viene a hablar la Navidad, de lo que viene a hablar la encarnación, es en gran medida eso. Dios se reveló. Dios se hizo conocido. En los primeros versículos del primer capítulo de Juan, largamente él habla sobre eso.
el que era desconocido, imposible de conocer por nosotros, por causa de nuestros pecados, rompió la barrera desde Él hacia nosotros para hacerse conocido. Y ese paso fundamental es esencial en la salvación, porque básicamente la salvación es conocer a Dios. Y conocer a Dios es más que nada un privilegio. Y es un privilegio muy especial. ¿Por qué es un privilegio? Porque primeramente no lo mereces. No tienes derecho de conocerle a Él. Y si lo conoces es porque Él se te reveló a ti y no al revés. Por lo tanto es un privilegio. En segundo lugar también porque aunque nosotros quisiéramos, no podremos lograr por nuestros propios esfuerzos. Por lo tanto está fuera de nuestro alcance. Y en tercer lugar también porque es algo que es muy costoso. Conocer a Dios es algo que a Dios le cuesta carísimo. Porque es hacerse conocido a quienes te odian, a quienes no te quieren escuchar. Porque la Biblia dice que Dios vino hacia nosotros cuando nosotros todavía éramos sus enemigos. Fue ahí donde Él se reveló a nosotros. Usted ha pasado la circunstancia desagradable de tener que lidiar con gente con el cual no hay onda, así como que la gente no te quiere ahí. Tú tampoco quieres mucho a esa gente, pero tienes que estar ahí. Seguramente algunos van a decir, bueno, mi trabajo es así, ¿no? Ojalá que no. Pero tener que lidiar con ese contexto es sumamente desagradable. Lidiar con gente que te odia. A eso vino Cristo. Y es tan potente que Juan va a decir, vino a los suyos, vino a los suyos. Los suyos por herencia, por historia, a los suyos, de aquellos que Él construyó a lo largo de los años, su trayectoria. Vino a los suyos y los suyos, ni siquiera los suyos, lo recibieron. Por lo tanto, conocer a Cristo es un privilegio. Pero pese a que todo eso sea un privilegio, no es exclusivo, porque exactamente de eso se trata la Navidad. Cristo es hecho conocido por todos. Y de eso se trata ese evangelio, para que sea conocido. De hecho, debemos nosotros detenernos un minuto y meditar la importancia de conocer a Dios. Primeramente, conocernos es saber que Dios existe. Como cualquier persona en el mundo puede decir, no, yo sé que Dios existe. Porque el apóstol Pablo en Romanos 1 dijo que todos saben que Dios existe porque Dios se hizo conocer por las obras de la creación. Nadie puede decir, yo no sabía que había un Dios y por lo tanto no tengo culpa. No, todos son inexcusables porque Dios se hizo conocer. Y si esas cosas existen es porque hay un creador y el creador existe y se revela por medio de eso. Conocer es una experiencia profunda, interna, verdadera de salvación. Jesús dijo allá en Juan 17, cuando oraba por sus discípulos, hablando al Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Conocer a Jesús es experimentar salvación. ¿Qué también conoces a Jesús? Sabemos que Él llamó 12 discípulos. ¿Sabe cuáles son? Por ejemplo, después de años en la iglesia sería un punto de partida, ¿no? Cosas básicas de lo que enseñó Jesús, de los milagros que hizo. ¿Has meditado profundamente en qué significa que Él fuera Dios y hombre a la vez? Realmente, ¿qué implica eso? ¿Conoces a Jesús? ¿O Jesús sigue siendo una figura decorativa en el árbol? Ahí. Navidad debe producir en nosotros corazones deseosos de conocer a Jesús, de verdad, no la caricatura, pero también corazones agradecidos. Agradecidos porque la Navidad es la celebración del Dios que quiso revelarse, de Dios que quiso venir hacia nosotros, de Dios que quiso salvarnos. Y cuando decimos que conocer a Dios es posible, estamos diciendo que salvación es posible. Por eso debemos tener un corazón agradecido y perseverar también en la experiencia de la salvación. Pero
Eso es lo primero que dice el texto acá. Conocer a Dios es posible, pero también conocer a Dios es necesario. Quizás parece bastante obvio, pero no es tan al inicio. Fíjate que conocer a Dios claramente me va a conducir al discipulado. Aquí es donde muchos creyentes piensan que el discipulado es la letra chica del evangelio, ¿cierto? Son esos detallitos que vienen con el plan que contrataste. Son esos detallitos que uno quiere evitar. Yo no quiero solo ver tele, no quiero tener que pagar por un plan de esto, de aquello. No quiero lo accesorio, quiero solo lo básico. Y muchos creyentes quieren solo lo básico. No, líbrame del infierno nomás. Nada de mucho atado. No quiero estudiar teología, nada profundo. No, sí, con lo básico nomás. Que me salva, que creo en Jesús y para el cielo y se acabó. Y muchos creyentes creen que ese plan existe, ese pack, así como que el pack premium, donde vas a ser así como un canuto potente, el pack básico, donde vas a ser como una asistencia dominical, 2 veces, 3 veces al mes, ¿cierto? Y el pack así como que introductorio, ese que el plan que compró el ladrón de la cruz, ¿cierto? Que me salve del infierno a la última hora, me sirve. Pero no existe eso. No existe distintos planes de salvación. Hay un solo. Es un paquete que te llevas todo o no llevas nada. Conocer a Jesús me va a poner en una carrera, en un mundo, en un universo que necesariamente me va a atrapar a querer y a tener que conocerle más. Es inevitable. El discipulado es inevitable. Y fíjate que Lucas dice que muchos habían tratado de redactar esas cosas, esos acontecimientos. Claramente, eso es natural cuando hay eventos importantes. Muchos quieren preservar eso por medio de los relatos. Lucas no está diciendo, muchos trataron de escribir eso, pero yo creo que ellos están mal. Voy a hacer yo la mejor obra. No. Lucas dijo, muchos han tratado de escribir, así que yo también me sumo a ellos y voy a también producir aquí mi investigación sobre el tema. Y todo eso apunta a la importancia, lo importante que eran esos eventos y lo tanto que debían ser preservados. Sabemos eso, nuestra cultura sabe bastante bien eso. Por ejemplo, hoy día la gente va a un concierto y ¿cómo es que la gente ve concierto hoy día? Así, ¿cierto? Así. Tengo que grabar todo. Fiestas de colegio, los papás que saben ahí, los hijos van a hacer una presentación. ¿Cómo están los papás? Así, ¿cierto? Grabando. Matrimonio. Pagaste, no sé, 500 lucas para que la gente saque foto, video, pero todos los invitados están así, ¿cierto? Tu tía está ahí sacando fotos. ¿Sí o no? Sí. La gente quiere guardar todo. Sobre todo esos momentos importantes. Imagínate en esa época, estamos hablando de un evento fantástico, maravilloso, por lo tanto produjo obviamente mucha producción. Pero hablemos un poquito de esas fuentes, porque abriendo un paréntesis aquí, tenemos ¿cuántos evangelios? 4 evangelios. De los 4, 3 como que se copiaron uno a otro. Bueno, Marcos fue el primero que se lanzó, y Mateo y Lucas, cara dura, copiaron gran parte del Evangelio de Marcos. De hecho, todo el Evangelio de Marcos está presente en Lucas y Mateo, ¿ya? Pero tanto Lucas como Mateo no tomaron solamente el Evangelio de Marcos como información, pero tomaron también otras fuentes, como mismo Lucas menciona acá. Y esas fuentes son básicamente testigos oculares. Mateo estaba ahí, entonces él escribe desde su perspectiva, ¿cierto? Marcos y Lucas no estaban ahí. Por lo tanto, ellos consultan a quienes estaban. Se dice que Pedro fue el que informó, el que orientó a Marcos. Pero Lucas no sabemos exactamente cómo él obtuvo toda esa información, pero él investigó por medio de las personas que estaban ahí, porque cuando él escribe, todavía mucha de esa gente vivía. Y estamos hablando de eventos de
30 años atrás, es decir, lo que pasó en los años 90, ¿cierto? Es decir, ayer. Entonces, no era algo de otro planeta, ¿cierto? Usted pregunta, bueno, ¿conoce alguna canción de los años 90? Y ahí ponen una Shea y muchos de ustedes se van a acordar de muchas cosas. El punto es, esa investigación que Lucas hace aquí, no es solamente así como que voy a hacer un compilado, así como que, mira, eso es lo que yo escuché, así que te paso. Así como que corriendo la voz, sino que lo que hace él, inspirado por Dios, es hacer una investigación profunda y un relato preciso, así como los demás evangelios, ordenado, pero también con un objetivo, con una estructura que revela el perfil del público a quien va dirigido ese evangelio. Claramente un público con una mentalidad cultural griega. Ahora, eso es importante porque aquí va a mostrar la consistencia de esos hechos, porque él no está relatando mitos. Él está investigando con quién estuvo ahí. Él está confirmando los relatos. Él está comprobando que eso es un hecho histórico. No es mito, es un hecho. La gente lo vio y la gente da muestra de que fue así. Eso fue elaborado con consistencia, mostrando la historicidad, la vericidad del evangelio. No se trata de mitos. Y usted va a decir, pastor, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que el evangelio no es un mito. Pero muchas veces nosotros tratamos el evangelio como si fuera un mito. No creo que sea mito, creo que es verdad, pero lo trato como si fuera un mito. ¿Cuándo? ¿Cuándo nosotros tratamos el evangelio como si fuera un mito? Cuando nosotros escuchamos el evangelio y el evangelio no produce en nosotros lo que el evangelio debiera producir si fuera verdad, que es ese impulso natural hacia el discipulado. Si Jesús es quien dijo ser, conocer a Jesús de verdad no debiera producir en mi corazón otro deseo que no querer seguirle a Él. Como Mateo, dejando sus cosas, siguió a Jesús. Si Jesús es verdad, si es un hecho histórico, si lo que hizo es así, si es la encarnación misma de la divinidad, no puede haber en mi corazón otro deseo que no sea dejar todo y seguirle a Él. Es una noticia muy grande, como que para tomarlo así como, oh, qué buena, hagan, no, me parece, y ya, ahí veo. No puede ser así. De eso se trata. Cuando nosotros escuchamos el evangelio nos parece una muy buena noticia, pero queda en esto de, qué bueno, mito. En mi corazón lo interpreté como mito, como un cuento así como que, bueno, supiste que, bueno. Pero si es verdad, dejamos todo y corremos. Así como, por ejemplo, estamos en la época, lamentablemente, de las quemadas, de los incendios. Y viene el fuego hacia tu casa. Bueno, ahí veo qué hago. No, ¿qué haces con una información de esta? ¿Tiene que correr o tiene que agarrar sus cosas? ¿Sí o no? Cuando la información es grande, la reacción tiene que ser del mismo modo. Por eso es Lucas tratando aquí de instruir a Teófilo, porque él está diciendo a Teófilo, mira Teófilo, eso fue grande, y tienes que saber bien, y tienes que estar seguro de que lo que te dijeron es verdad. Así que te voy a explicar todo. La intención de Lucas, aquí revelada en esos versículos, es de discipular a Teófilo. Y Lucas aquí está formando espiritualmente a ese Teófilo. Lucas da a entender que Teófilo algo sabe, pero lo que Lucas quiere decir es que, mira, te voy a explicar bien para que estés seguro y para que nadie te venga a vender la pomada. Básicamente eso. Para que estés seguro de que eso fue, con un esfuerzo de purificar la fe de Teófilo. Y el esfuerzo, la elaboración del relato va de la mano con el esfuerzo por la necesidad de aprender de qué se trata Jesús, de qué se trata ese ministerio, de qué se trata el evangelio. Y la Navidad nos debe hacer reflexionar sobre qué tanto yo sé sobre este evangelio. He ido yo a la fuente,
Él está hablando de varias fuentes acá, de una gran investigación. He investigado. Yo me paro ante la sociedad y digo, soy cristiano, soy discípulo de Jesús. A ver, cuéntame sobre su Jesús. Bueno, yo te invito a la iglesia, ahí cuentan sobre él. Cuéntame tú. La Navidad muestra que yo necesito saber de Jesús. No solamente que Jesús es posible de conocer, pero que es necesario conocer. ¿Estoy yo tratando el Evangelio como si fuera un mito sin dar la debida importancia, o yo estoy tratando del Evangelio como algo que es indispensable para mi vida, que es necesario? Lo necesito a diario. Y es interesante porque nosotros muchas veces nos olvidamos de hacer como hizo Lucas: maravillarnos con el tamaño de la noticia que nos llega. Hemos normalizado los milagros de Jesús. Jesús transformó agua en vino. Qué bueno. ¿Cómo que bueno? ¿Voy a hacer eso tú? ¿Has visto a alguien haciendo eso en algún lugar? Que Jesús resucitó una niña, resucitó un caballero, Jesucristo resucitó su amigo, Jesucristo, bueno, eso es unos milagros ahí. Damos por sentado que eso es así. Hermanos, eso es algo asombroso. Estamos hablando de que el evento de la Navidad apunta hacia el evento más misterioso de la historia humana. El más inexplicable. Y que a la vez de verídico es así como que rompe los padrones. Porque estamos hablando que el creador del universo, que es eterno, ingresó al tiempo. Aquel que es inmenso se limitó a un cuerpo. Estamos hablando de que aquel que es el creador asumió la forma de su creación. Explícame eso. No es fácil. Pero es a la vez, por la grandiosidad de esos eventos, necesario. Por eso, que solo con el domingo no es suficiente para profundizarnos en Jesús, para crecer en Jesús, para asumir el peso de lo que estamos celebrando. Porque está bien cantar Jesús vino, Navidad, qué hermoso tiempo, todo eso, pero si yo quedo ahí en la superficie, nunca llegaré a entender quién es Jesús de verdad. Jesús seguirá siendo para nosotros un elemento cultural y no espiritual. Y es por eso que puedes pasar tu vida participando de eventos religiosos, pero no es religión, es solamente cultura. No hay vida ni transformación. Si conoces a Jesús, Jesús va a demandar de ti crecer en Él. Y eso es importante, hermanos. Tiene que haber progreso en nuestras vidas espirituales. Tiene que haber crecimiento. Tiene que haber intencionalidad. Y como cualquier crecimiento en cualquier cosa, tiene que haber aumento de intensidad. Si vas a hacer un ejercicio, no puedes estar tomando los 5 kilitos ahí toda la vida, ¿cierto? Más adelante pone 10, después pone 20 y así va. Si quieres aprender un idioma, no puedes estar ahí y aprender el inglés ahí con el verbo to be toda la vida. Tiene que pasar a uno que sea más difícil para que vayas progresando. Si quieres tocar la guitarra con 3 notas, bueno, con 3 notas puedes tocar mucha cosa, pero no va a ser suficiente. Cuando te toques ahí con los charts de Ariel ahí que viene una cuestión súper rara y dice, ¿qué es eso? Solo sé tocar 3 notas. Tienes que progresar para todo, en especial en el Evangelio, porque eso es lo más importante. Nosotros no entendemos que mi vida con Dios es lo que mantiene todo el resto de la vida de pie. Y eso es importante. Tiene que haber conocimiento bíblico verdadero. Bromeamos y jugamos que yo no sé muy bien, y la gente bromea. Otro día abrimos aquí Sofonías y la gente, bueno, ¿dónde es eso? Y
buscando el índice, ya, Sofonías es un poquito menos conocido que digamos, ¿no? Pero después de años yo tengo la obligación de saber. Y tú sabes bien, porque si llegas con un dolor al médico, el médico no puede tener el lujo de decir, uy, esa parte yo no estudié. O sea, no, vos tienes que saber. Lo mismo pasa con nosotros. Tenemos que saber porque es accesible y es necesario. Nosotros tenemos que tener un compromiso real también con el proceso de discipulado que vivimos como comunidad, como iglesia. ¿Por qué? Ese proceso no es una bola que nosotros inventamos porque nos gusta hacer eventos durante la semana para rellenar el calendario. No. Si está ahí es porque se necesita. No es que nosotros necesitamos hacer. Es que la iglesia necesita experimentar para poder crecer. Es necesario. Porque es así como nosotros caminamos hacia ser un discípulo de Jesús. Porque en esos encuentros no solamente recibimos, no es una sala de clase como un curso de la universidad. Es el ambiente donde somos entrenados al dar y al recibir, al discipular y al ser discipulado. Somos entrenados y por medio de esto el Espíritu Santo obra en nosotros, por medio de nosotros. Habla por medio de nuestros hermanos y habla a nuestros hermanos por medio de nosotros. Y es así que nosotros crecemos. Cuando fluye de mí hacia ti, de ti hacia mí. Y cuando hay ese flujo, hay crecimiento. Cuando está estancado, no fluye mucho, no crece mucho. Mucha gente tiene la ilusión que crecimiento espiritual está bien con que yo en mi casa haga mis lecturas, vea unos videos, una prédica en YouTube y ya está. No. El crecimiento espiritual verdadero se da en la comunidad, con la comunidad, para la comunidad, porque crecer espiritualmente es crecer con gente, crecer sirviendo, crecer amando, crecer conociendo, crecer entregando, crecer abriéndose. Eso es vida. Por eso solo el domingo no es suficiente. Tenemos nosotros, hermanos, que entender que y ese es poderoso. Cuando los creyentes entiendan que gran parte de sus problemas desaparecerán cuando crezcan espiritualmente, dedicarán mucho más tiempo y esfuerzo en su vida espiritual. Los problemas que enfrentas hoy es resultado de su bajo crecimiento espiritual. De igual manera, cuando vas al médico y tienes un problema, y el médico te va a decir, eso no es ninguna enfermedad, eso es problema de tu baja calidad de vida. Comes mal, duermes mal, por eso tienes ese problema. Gran parte de nuestros problemas también son así. Debemos entender que por medio de eso, por medio del empeño en conocer a Jesús, estamos desecularizando la Navidad en nuestros corazones. Y estamos experimentando la Navidad como Jesús diseñó para que fuera celebrada. Una fe profunda, una fe que va más allá de la cultura y del evento. Una fe que es vida. De hecho, en la Navidad, en el nacimiento de Jesús, lo que debemos recordar es que estamos efectivamente celebrando nuestro nacimiento. Porque cuando Jesús nació, yo también nací. Es vida, es vida, es mi nueva vida, es mi nueva historia. Vamos a orar, cierra tus ojos.